¿Alguna vez te viste la película llamada 300? O quizás te leíste el libro o escuchaste la historia de un hombre llamado Leónidas, cuya destreza y valor lo llevó junto a 300 enfrentar a Artajerjes, un rey cuyo ejército lo superaba en número. Sin embargo, este señor llamado Leónidas, junto a sus 300 amigos, pudieron hacerle frente y resistirlos durante 3 días. Aunque no ganaron la batalla, pero se menciona una historia acerca de ellos. Bueno, investigando un poco, me di cuenta que la historia no es real y que en realidad no fueron 300 los que pelearon la batalla, sino cerca de 6,200 soldados. Un enfrentamiento que sí ocurrió, pero no con 300. Sin embargo, es parte de la ciencia ficción ofrecernos ese tipo de entretenimiento, pues con 300 personas enfrentar a más de 100,000 es algo netamente que imposible, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo, cierto? Pero, ¿qué dirías si te mostrara que realmente no fue Leónidas, sino que en la Biblia registra la historia de un hombre que cuando Dios lo llamó andaba escondido, preocupado por la condición de su nación, pero era muy temeroso, tenía mucho miedo y andaba escondido. A los ojos de cualquier persona no serviría para ser un líder, pero a los ojos de Dios, era el líder que Israel necesitaba en ese momento. Este hombre fue Gedeón. Y sí, luchó con 300 hombres. Enfrentó a una gran multitud que la Biblia los describe como la arena del mar. Un ejército de madianitas y de otras naciones que se habían unido para destruirlos. Sin embargo, Gedeón aprendió una lección en su vida. Primero, aprendió a no valerse de su propia fuerza, sino de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, al ser obediente a todo lo que Dios le dijo que hiciera, Dios le entregó la victoria. Para que puedas entender un poco cuál era la magnitud de la situación en la que se encontraba Gedeón, con 300 hombres enfrentó a cientos de miles. Vamos a ponerlo así de esta manera. Un hombre del ejército de Israel, de los 300 de Gedeón, tendría que enfrentarse a 400 del ejército enemigo. 1 contra 400. Físicamente es algo imposible. Sin embargo, fue lo que Dios determinó, y Gedeón, al escuchar la voz de Dios, solo fue obediente. ¿Cómo así, pastor? Cuando Dios llama a Gedeón, está en un momento complicado el pueblo de Israel. Estaban siendo esclavizados por los madianitas, no disfrutaban nada, ni de la libertad. Así que Dios llama a este muchacho, un muchacho que se escondía, un muchacho que tenía miedo, pero que luego decide confiar en el Señor y se fortalece en Él. Sigue al pie de la letra lo que Dios le dijo, hasta el punto de reunir un gran ejército. Gedeón peleó con 300, aunque no necesariamente peleó, pero sí hizo frente a la batalla, porque al final, al hacer todo lo que Dios les dijo que hicieran, Dios mismo peleó por ellos. Y esa es la bendición de aprender a confiar en el Señor. Esa es la bendición de saber quién es tu Padre Celestial, quién es Dios. Esa es la bendición de entender que somos limitados y que hay ciertas situaciones que se nos van a salir de las manos, se nos van a salir de control y no vamos a poder llevarlas a cabo. Pero tenemos a un Dios grande y poderoso que Él sabe para qué nos creó.
sabe para qué nos diseñó y nos ha preparado para este momento. Yo vengo a decirte que quizás para esta hora tú has sido escogido, que quizás para esta hora tú has sido preparado como Gedeón. Para los demás no tienes mucho que ofrecer. Quizás para tu familia no tengas mucho valor. Quizás seas un NN, pero deja que Dios trabaje contigo en la intimidad, para que lo que se vea en público no sea una muestra de lo que tú eres, sino de lo que solamente Dios pudo hacer en ti y hace a través de ti. Gedeón lo entendió, mi amado amigo, y cuando recibió la orden de parte del Señor, hizo a un lado aquellos argumentos que tenía en su mente de no poder. Sabía con quién estaba hablando y sabía de quién estaba dependiendo. No estaba dependiendo de ningún otro hombre, ni de su propia fuerza, sino de Dios. Así que te introduzco un poco en la historia para que puedas entender por qué peleó con 300 frente a cientos de miles de soldados enemigos. Cuando Gedeón reúne el ejército, eran unos 32,000 personas. ¿Tú te imaginas 32,000 personas reunidas? Pues digamos que tienes bastantes para afrontar por lo menos 1 contra 3, 1 contra 4, pues digamos que es algo que se puede hacer, muy diferente a 1 contra 400, ¿cierto? Sin embargo, cuando Gedeón reúne a este gran ejército, Dios le dice a Gedeón: son muchos, Gedeón, son muchos todavía. No vaya a ser que quieran ganar en sus propias fuerzas, lo hagan, y todo el tiempo piensen que no fui yo, sino que fueron ellos mismos. Lastimosamente pasa así. Como seres humanos, nos gusta decir gracias a Dios, pero queremos llevarnos todo el crédito. Si hay algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, siempre evitaremos que Dios actúe. Te lo pongo de esta manera: oramos a Dios por algo, y mientras podamos nosotros meter nuestra mano y hacer las cosas, diremos gracias a Dios, pero al final estaremos expresándole a la gente que fue gracias a nuestra fuerza. Gracias a Dios, pero yo pude. Gracias a Dios, pero yo. Ahí es donde está el problema. Pero cuando llegan situaciones en las que ya no podemos, que se nos salen de las manos, es allí donde Dios nos hace entender que siempre se ha tratado de Él y que debemos tener claridad de que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sabes a quién le pasó esto? ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Un hombre inteligente, sabio, estudiado. Si alguien tenía de qué jactarse de todo su conocimiento, era el apóstol Pablo. Sin embargo, había algo en lo que era débil, y esa debilidad lo golpeaba a tal punto que llegaba a sentirse mal. Y comenzó a orar a Dios. Si no fuera algo tan fuerte contra su vida, él no oraría a Dios, pero su oración era: Señor, quítame esta debilidad. Quítame esto que me golpea a diario. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Te lo voy a parafrasear: Pablo, no me interesa que tú seas fuerte. Las debilidades son necesarias porque te llevan a una dependencia de mí. Así que bástate mi gracia, porque solo cuando tú consideras que eres débil, me dejas trabajar a mí, y mi poder se perfecciona mejor en medio de la debilidad. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios, mi amado amigo? Aprende a entender hasta dónde eres limitado y a soltar y a confiar que solamente Dios lo puede hacer. Dios está buscando débiles. Dios no buscó en Gedeón un hombre de ciencia y el más corpulento de su casa. Encontró aquel que se consideraba más frágil, débil y lleno de temor, para enseñarle a depender de él
Y de esta manera, mi amado amigo, al depender de Dios, Gedeón lo único que tuvo que hacer fue solo obedecer. El resto lo hizo Dios. Quizás te hayas luchando contra algo complicado en tu vida y piensas que tus fuerzas son como las de estos 32,000 personas. Por lo menos puedo hacer algo. Algunos oran y dicen: Señor, dame vida, de lo demás me encargo yo. Pero no es así. Deja que Dios se encargue de todo, por sencillo que sea. Y si hay algo que a ti te toque hacer, deja que Dios mismo te muestre qué es lo que te toca hacer. No te precipites a tomar decisiones a la ligera, no corras confiándote en ti mismo y en tu propia prudencia. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es Dios el que lo puede hacer. Y que te use a ti es un privilegio, pero recuerda que solamente Él lo pudo hacer. Así que después de tener un ejército de 32,000, Dios le dice a Gedeón: no, son muchos. Yo me imagino a Gedeón viendo a esos 32,000 personas allí preparados para la batalla y sentía algo de confianza. Bueno, ya con 32,000 puedo enfrentar todo este ejército. Pero cuando Dios le dice: son muchos, yo me imagino que Gedeón comienza a pensar: pero ¿cómo así que muchos, Señor? Pues necesitamos un buen respaldo en personal. Creemos en ti, pero también nos puedes usar. Pero Dios le seguía diciendo: no, Gedeón, todavía son muchos. Quizás Dios te está hablando hoy. Lo más probable es que pienses que los que te rodean son las personas correctas y te estás confiando del político, te estás confiando de aquel que puede servirte como padrino, te estás confiando de aquel que puede servirte como instrumento para que tengas ese trabajo. Pero Dios te dice: te estás rodeando de muchos, y al rodearte de muchos te está haciendo confiar más en ellos que en mí. Así te dice Dios. Fue lo mismo que Dios le dijo a Gedeón. Y entonces Dios le dice a Gedeón: diles que los que tengan miedo se vayan. Se fueron 22,000 a sus casas y quedaron 10,000. Digamos que 10,000 es un número bueno todavía. 22,000 desertaron, quedan 10,000. Todavía hay algo de confianza, ¿verdad? Pero Dios le dice a Gedeón: todavía son muchos. Imagínate que tú estuvieras en los zapatos de Gedeón. O bueno, te lo voy a poner de esta manera. No estás enfrentando un ejército de cientos de miles, pero la situación que te encuentras hoy, ya sea económica o familiar o de salud, te hace sentirte como si te estuvieses enfrentando un ejército tan grande que no hay salvación y que no tienes ninguna oportunidad. Es más, si apostaran en esa batalla que estás librando hoy, algunos dirían 0 a 100. 100 a favor de lo contrario, 0 a favor tuyo. Porque quizás físicamente no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón cuando tenía 10,000: todavía son muchos. Así que llévamelos a tomar agua, que los voy a probar allí. Y solamente vas a escoger los que yo te diga. Al final, después de la prueba, ¿sabes cuántos quedaron? 300. Esta historia, mi amado amigo, mi amada amiga, no es un cuento de la mitología griega. No es una película de ciencia ficción. Fue algo que sucedió en la vida real, porque Dios es experto en hacer que lo imposible se vuelva posible. Solo se necesita alguien que crea. Solo se necesita alguien que esté dispuesto a escuchar su voz y que sea obediente. Solo se necesita alguien que decida seguirlo. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confianza es obediencia, es escuchar, es descansar, es aprender a escuchar su voz y hacer su voluntad. Eso es confianza. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, aún hay una gran diferencia en aquellos 300 de aquella película, de aquella historia de Leónidas
que durante 3 días trataron de evitar, pero al final fueron conquistados. Pero no pasó así con Gedeón. Confiaron en el Señor, fueron obedientes y solo con 300, con lo más pequeño, con lo más menospreciado, con lo más vil, el Señor le enseñó: mientras reconozcas delante de mí que eres débil, que te baste mi gracia, y yo me haré fuerte en ti y a través de ti. Padre, recibimos hoy tu palabra y clamo a ti en estos momentos para que cada persona que escucha hoy la pueda recibir, la pueda entender. Cada uno, Señor, que ha intentado en su propia fuerza solucionar algo y hoy llegan al punto de decir: ya no puedo más. Lastimosamente, Padre, tenemos que llegar a esos puntos para verte a ti actuar. Si tan solo pudiéramos entender y reconocer que somos débiles, podríamos evitarnos tanto sufrimiento. Si tan solo levantáramos nuestra mirada al cielo y dependiéramos de ti, viéramos tu gloria. Hoy ayúdanos a hacerlo, Señor, porque entonces, solo cuando somos débiles, podemos experimentar y ver tu poder, tu fuerza en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Quiero recordarte que Dios siempre llega justo a tiempo. Y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte. Y si tienes Instagram, TikTok, Twitter o Facebook, allí puedes seguirme. Me encuentras como Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo. Bendiciones.